Se van los mejores, negados a ser y morar, destapan el frasco de polvo y se van. Se van los mejores, ausentes de todo poder, abrazan la luna del amanecer, dejándonos solos cuidando en los libros su eterno tesoro de amor. Se van los mejores, negados a ser y morar, destapan el frasco de polvo y se van. Se van los mejores, ausentes de todo poder, abrazan la luna del amanecer, dejándonos solos cuidando en los libros su eterno tesoro de amor e inquietud. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Se van los mejores, calmando el dolor de vivir, detienen el curso de andar y escribir. Se van los mejores, hinchado de lluvia y amor, se apaga el latido de su corazón, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro de amor e inquietud. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Se quedan aquí aunque se van, nos queda el vacío y la felicidad, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro de amor e inquietud. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. He escrito unas palabras aquí en homenaje y en recuerdo de nuestro querido amigo y compañero Tato.
Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de nuestro compañero Luis Pérez Cerillol. Ayer fue el de su hermano Yame, fallecido cuando nadie lo esperaba. Aunque hemos dejado para la segunda quincena de octubre, coincidiendo con el 8º aniversario de la fundación de nuestra plataforma, posteriormente convertida en asociación, la realización de un gran homenaje público a Tato, en la consideración de que entonces no tendremos los impedimentos que hoy nos impone la pandemia, no podíamos dejar pasar esta fecha sin recordar a nuestro querido amigo y compañero. Damos las gracias al Centro de la Cultura Popular Canaria y a Radio San Borondón por habernos acogido hoy en este espacio en el que tantas veces intervino Luis y donde el 24 de junio de 2018 se le tributó un homenaje multitudinario con ocasión de la entrega del Premio San Borondón de aquel año. Si alguien entre nosotras y nosotros merece el apelativo de imprescindible, ese era sin duda Tato. Lo hemos comprobado estos 12 meses, en que a su falta se ha unido la nefasta circunstancia de la COVID-19. Ambos acontecimientos han contribuido. La pandemia en un sentido general y la desaparición de Tato en los aspectos que concretamente nos conciernen, a una cierta sensación de desvalimiento que de alguna manera ha influido en el ánimo de muchas y muchos de nosotros. Incluso Luis, durante el confinamiento, los que estuvimos en contacto con él entonces podemos constatarlo, pasó por esta situación que se agravó cuando los ascensores del edificio en que vivía se averiaron y estuvo 15 días sin poder pisar la calle. Pero peleón, como siempre fue, se rebeló, denunciando su situación en los medios y amenazando con llevar a los tribunales a la empresa responsable del mantenimiento de los ascensores, que se apresuró a reparar la avería y Tato pudo reanudar sus paseos por la avenida marítima de Candelaria. La descripción de esta incidencia convertida en artículo, el último que escribió, fue publicado con el título 4 meses menos 2 días en el digital La Casa de mi tía el mismo día de su fallecimiento. La inacción obligada por las circunstancias, el temor a la epidemia, basado en la consideración objetiva de que las personas mayores, los viejos y las viejas, somos las más proclives a la enfermedad, nos ha hecho aislarnos y una gran mayoría de miembros de la asociación ha optado por refugiarse en sus viviendas y relacionarse solo con sus familiares más cercanos. Esto tuvo su máxima incidencia, naturalmente, en los días de confinamiento, pero ha dejado una estela de zozobra e inquietud que solo ha empezado a mitigarse en los últimos meses con la vacunación masiva de las personas de más edad. No obstante, la alarma social permanece y todo hace pensar que transcurrirá aún algún tiempo antes de desaparecer. La acción del próximo 16 de octubre, con la concentración en Madrid de las distintas plataformas de pensionistas del Estado, puede marcar un antes y un después en la percepción que los jubilados y las jubiladas tengamos de los efectos de la pandemia. Si fracasa, paciencia y barajar. Si es un éxito, será el inicio de la remontada del movimiento en todo el país, incluida Canarias. Veremos en qué para la cosa. Aunque conocía a Tato desde mucho antes, comencé a intimar con él hará unos 15 años en la última etapa de la Asamblea por Tenerife. Las actuaciones de Luis y de otros resistentes a la frustración, como Ramón Afonso y Pepe Castellano, que intervendrán también esta noche aquí, hicieron que el mayor y más combativo movimiento social que ha existido en Canarias en las últimas décadas se extendiera durante varios años más, obstaculizando los planes depredadores de la oligarquía dominante. Entonces tuve ocasión de asistir en primera fila a la formación de un líder, tan Tato, que en sus primeras actuaciones públicas se mostraba inseguro y con cierto miedo escénico, aprendió a superarse a sí mismo hasta convertirse en un verdadero dirigente social, y a esto contribuyó mucho su actitud humana y personal, siempre dispuesto a escuchar a la gente y siempre apostando por el diálogo,
cediendo en parte de sus posiciones si era necesario para llegar a acuerdos conjuntos. Lo más constructivo es el consenso, solía decir. A esta peculiaridad de su carácter amable, sereno y un tanto socarrón, unía su extenso conocimiento de la problemática de las pensiones y la coherencia y claridad de su discurso. Como portavoz de la asociación, Tato se convirtió en un referente autorizado para los medios de comunicación en todos los temas y noticias concernientes al sistema público de pensiones. Y todo esto sobre el basamento de una lúcida base ideológica. Nuestra compañera Elvira me recordaba el otro día el siguiente párrafo de uno de sus últimos escritos. Abro comillas. La riqueza del país, de cualquier país, se debe al esfuerzo de todos y especialmente de todas, desde quienes realizan los trabajos más humildes hasta los más apreciados como cirujanos o ingenieros, pasando por banqueros, especuladores y otras gentes de mal vivir. Sin embargo, a la hora de repartir, unos aparecen tocados por la diosa fortuna y acaparan la mayor parte de esa riqueza. Una riqueza de todos, creada por todos, y otros, la inmensa mayoría, apenas tocan a nada en ese reparto y se pasan la vida intentando sobrevivir con unas migajas. Sin embargo, todo esto es legal, aunque por una razón muy lógica. Las leyes las hace ese pequeño grupo de indeseables. Bueno, como decía una de las glosas que se dedicaron a Luis con motivo de su muerte hace un año, su presencia en nuestra vida nos ha hecho mejores. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias a la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, a su presidente, que ha abierto este acto de justicia, este memorial del que, pues ya escuchando ese texto de este no solo presidente de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas, sino escritor, periodista y uno de los intelectuales de los que tanto orgullo sentimos quienes lo conocemos, y creo que Canarias pues tiene bastantes argumentos para sentirse orgullosa de personas como Julián Ayala. Gracias a todos los amigos y amigas. Respiramos mucha emoción, respiramos mucha... es un acto de justicia este memorial al querido e inolvidable compañero Luis Pérez Serichol. Y bueno, pues digamos que vamos a recordar que estamos en directo a través de Radio San Borondón y también a través del canal del Centro de la Cultura Popular Canaria en YouTube. Y bueno, por este atril pues vamos a ir viendo y escuchando a Rafael Pérez Serichol, hermano de Luis, Conchita Rivera, portavoz estatal de COESPE, Ramón Afonso, Antonio Pérez Marrero, Elvira Olmo. Algunos compañeros van a entrar por teléfono porque están en Madrid o en otros lugares lejanos, ¿no? Miguel Ángel Pérez, Carlos Guilarte, Pepe Castellano, José Manuel Castellano Gil, que entrará pues a través de los cauces telemáticos, y Federico Espósito. Y bueno, pues desde el Centro de la Cultura Popular Canaria, pues agradecer que hayan elegido este espacio pues pequeño pero simbólico para rendir memoria y reivindicar la categoría humana, intelectual, la integridad de un hombre irrepetible. Y por otra parte, pues ojalá que el ejemplo que dejó Luis Pérez Serichol, pues con actos como estos y los que vengan detrás, pues sean suficientes para que gente joven pues se acerque al perfil humano de Luis y sigamos su ejemplo, ¿no? Pues Rafael Pérez Serichol, que está aquí cerquita. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht. Luis, mi hermano Tato, fue mucho más allá, porque su huella, y este acto lo confirma, aún perdura. Yo no sé qué tipo de armas usaría Bertolt Brecht para hacer realidad sus ya famosas palabras. Lo que sé es que mi hermano se armó de palabras, componiéndolas en razones para hacer su lucha. Razones más poderosas que las porras de los grises, antaño, y de las armas miserias usadas por los neoliberales hoy mismo. Todos los que están aquí hoy lo conocieron bien, incluso mucho mejor que yo seguramente. Conocieron su incesante curiosidad, su constante búsqueda del otro, estuviera donde estuviese, lo que le convirtió en un inagotable caminante, en un incansable buscador de la verdad. Conocieron su capacidad de lucha, su empatía, su coherencia, su predisposición, su cercanía, en definitiva, su apuesta por el ser humano. Podría decirle miles de frases, contarle cientos de anécdotas, enumerarles decenas de situaciones comprometidas y quedar bien ensalzándolo, pero no voy a hacer nada de eso. Es solo comentarles que cada vez que tenía que dar un paso importante, su consejo era el acertado. Cada vez que me encontraba en una encrucijada, me mostraba el mejor camino, y cada vez que he dudado o he flaqueado, su empuje me ha dado nuevas fuerzas. Me enseñó a ser crítico, a seguir mi propio criterio, a defender mis ideas y también, como no, a aceptar mis errores y corregirlos. En conclusión, me guió como lo que era, mi hermano mayor. Y antes de su partida, me dejó en la senda de la libertad. Quiero acabar como he empezado, con palabras de Bertolt Brecht. El regalo más grande que puedas dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Mi hermano Tato, Luis, lo hizo. Bien, pues ahora estamos tratando de contactar, de conseguir la buena comunicación telefónica con Conchita Rivera. Ella es portavoz estatal de COESPE, que es la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones. No sé si ya los compañeros o las compañeras nos dicen, Anabel está ahí en los asuntos técnicos, ¿no? Desde luego, pues aprovechar para reafirmar y subrayar el ejemplo que desde los últimos años pues viene dando los mayores y las mayores de los distintos territorios del Reino de España, ¿no? Abanderando luchas sólidas y combativas y sin tirar la toalla, antes al contrario, y haciendo, en fin, dando ejemplos, desde luego, en la ebullición de los combates sociales. Sin duda, pues la lucha de las pensiones públicas es de las más constantes y de las que mayor ejemplo nos parece a nosotros que nos viene dando, ¿no? Pues Conchita Rivera, bienvenida, buenas noches. A ver si es posible. Sí, bueno, no sé si yo digo, saludo de nuevo, Conchita Rivera. Sí. Bueno, tenemos que pedirles disculpas porque... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Ahora sí, bueno, gracias por permitirme participar en nombre propio y de COESPE para hablar de una gran persona y un gran compañero y, por supuesto, un gran luchador como fue Luis Terichol. En la memoria de todos está la lucha y el esfuerzo de este compañero por crear COESPE, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, del cual él fue fundador y además impulsor de la lucha del movimiento pensionista. Y siguiendo esta línea que en su día nos propusimos, COESPE vuelve a Madrid el 16 de octubre para seguir defendiendo las pensiones públicas y nuestras reivindicaciones y exigir una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Porque, compañero Luis, te echaremos en falta, pero en tu nombre seguiremos luchando,
el movimiento de pensionistas al cual ayudaste a crear. Seguiremos siempre adelante y no te olvidaremos. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tiene una enorme significación para, yo creo que para todos los compañeros y compañeras, pues el tener el privilegio de Pérez Erichol y alguien muy cercano a Luis, que también supo de la grandeza de Luis Pérez Erichol, pues el querido compañero de tantas luchas, Ramón Afonso, pues el micrófono es tuyo. Aquí lo que voy a hacer es una reflexión personal dedicada a Luis, hecha a Luis, porque Luis ha sido muchas cosas. Una reflexión muy personal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que deberíamos es reflexionar sobre si una plataforma como la nuestra puede resultar útil en el panorama que tenemos por delante. Yo creo que sí, pero desde luego no está la plataforma crispada, reducida a la mínima expresión, no solamente el confinamiento, y que además parece que se aleja, no teóricamente, pero sí en la práctica, de su forma tradicional de intervenir en la sociedad. Durante muchos años hemos sabido explicar y difundir lo que hemos hecho muy bien, los problemas por los que atraviesa el sistema público de pensiones y la imperiosa necesidad de defenderlo a través de charlas, artículos, intervenciones en los medios de comunicación, relacionando instituciones, ayuntamientos, cabildos y parlamentos con organizaciones de trabajadores, con organizaciones de trabajadores que sobre todo nuestras propias movilizaciones han creado. La constancia denostada a lo largo de varios años de nuestra cuestionable independencia de partidos y sindicatos y la claridad de nuestros objetivos amplísimos, compartidos con la mayoría social, así como nuestra inequívoca vocación transversal, alejada de sectarismo, nos han hecho merecedores considerando un movimiento social de referencia en Tenerife y con evidente prestigio en el resto de las islas del Estado. Ningún partido político, ningún sindicato ha intentado instrumentalizar nuestra asociación. Ha sido esa independencia a ultranza por la que nadie nos ha percibido como rival ni como vehículo en la lucha por algún tipo de poder político o institucional. Otro elemento de cohesión de la asociación tiene mucho que ver con el buen ambiente que siempre se respiró entre sus integrantes, tanto en las reuniones de trabajo y asambleas como en las cervecitas posteriores, en las comidas de verano y en el aniversario. Ese buen ambiente personal y social ha sido vital para poder ser lo que somos, o al menos lo que éramos y que queremos volver a ser, o deberíamos querer hacer. Si de verdad lo que debemos hacer es un esfuerzo muy serio para recuperar la unidad, el buen rollo y la claridad de los objetivos que siempre se han caracterizado. La gravedad de la situación económica y social, tanto en Canarias como en el Estado a nivel internacional, no tiene parangón en la historia reciente. Se acercan tiempos muy duros para la clase trabajadora y para quienes ya dejamos de trabajar, y para los pensionistas y los pensionistas. Sabemos por experiencia cómo el poder económico va a intentar solucionar esta crisis. Nuevos recortes, una sanidad independencia, educación, pero también en pensiones. Es decir,
una inversión pública en proyectos sostenibles para revertir el cambio climático, menos gasto social, más flexibilidad laboral. En definitiva, mucha más exclusión y precariedad. También más pobreza infantil, que va a cronificarse durante muchos años. Y por otra parte, mucha presión de las grandes empresas y grandes fortunas para lograr más exenciones y ventajas fiscales, a pesar de la fiscalidad que en este país está siempre la fiscalidad en este país que está 7 puntos por debajo de la media europea. Y no olvidemos en el poder económico que tiene el inmenso poder social y político. Me temo que entre esas exigencias económicas y las demandas de las autonomías para gestionar el dinero que puede llegar de Europa, ya sabemos que la transparencia se gestiona el dinero público en algunas autonomías, a inversiones sociales van a llegar muy pocos recursos y millones de personas se van a quedar de nuevo muy atrás. A pesar de los esfuerzos del gobierno central para revertir esa situación en medidas inéditas hasta ahora en nuestro país, en ayudar a las personas más vulnerables. Lo que quiero decir es que para hacer frente a lo que nos avecina, debemos ser capaces de construir una alianza de organizaciones ambientales, de la educación, de la sanidad, de los cuidados, de mujeres, de partidos y sindicatos, sin exclusiones y sin sectarismo. Una gran alianza capaz de contrarrestar la influencia política y económica de las grandes fortunas y el IBEX 35, que por otra parte parece que está haciendo presionar no solo a golpe de teléfono, sino un gobierno menos propicio a bailarles el agua y hacerlo también desde la calle, sacando a sus huestes a pasear la bandera. Pero cuidado, de momento la movilización en la calle de la derecha y de la ultraderecha es más exhibición y una advertencia de lo que puede ser capaz de hacer. En cualquier momento puede convertirse en una seria amenaza al Estado de Derecho. Por medio de la presión en los despachos y en la calle, se van a tratar de conseguir pactos de Estado, pactos que difícilmente se van a resolver a favor de la mayoría social. Lograr una alianza social para defender lo público no va a ser sencillo. Puede que sea solo una impresión personal, pero me parece, eso lo dice Luis, me parece que percibir que ya no tenemos la capacidad ni el prestigio que hace tanto solo unos meses para actuar como referente en ese movimiento unitario tan necesario, aunque la voluntad de todos y todas deberíamos poder recuperarlo. Si nosotros no renovamos y no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos, estaremos en el buen camino para recuperar lo perdido y podremos empezar a trabajar en ese gran acuerdo transversal, donde seguiremos defendiendo la revalorización justa y suficiente de las pensiones en general y aumentos sustanciales para las mínimas y no contributivas. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, mejor pleguemos, dicen por Cataluña. Otra reflexión personal, más sin tratar de introducir nuevas polémicas, es mi opinión, los movimientos sociales no negocian con el poder político, explican a la sociedad sus demandas y exigen de los gobiernos
un máximo de apoyo logrado, el cumplimiento de las mismas y cumplimiento de las mismas. Perdón, si los movimientos sociales consiguen la fuerza suficiente para que los gobiernos vean amenazados su continuidad, serán estos los que hagan la propuesta de negociar. Y si el movimiento social solo logra un seguimiento testimonial, su propuesta de negociación será más que inútil, contraproducente, porque solo estarán evidenciando su debilidad. En la revuelta de los chalecos amarillos o en la revolución de los 68, sin ir más lejos, en las grandes movilizaciones de hace 2 años por las pensiones en nuestro país, los gobiernos únicamente hicieron concesiones cuando vieron que su estabilidad se tambaleaba. Por el contrario, sin fuerza suficiente no conseguimos sacarle al Cabildo de Tenerife el bono social de transporte, por más justo y necesario que fuera. El poder político es así, lo saben hacer cambiar una decisión si no tiene una fuerza necesaria para ella. Saludes fraternales. Tato, Serichor. Pues nos has dado un regalo. Yo creo que para los compañeros y compañeras, no solo de la asociación, sino pues para cientos de personas que, en fin, conocemos a don Ramón Afonso ahí, Asamblea por Tenerife y tantas cosas que ojalá que esas memorias de personas que tanto tienen que aportar como Ramón, pues las podamos disfrutar algún día. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la aportación desde la isla de Gran Canaria de Antonio Pérez Marrero, que es secretario de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas. Pues muy buenas noches y adelante. Ya. Sí, no sé si nos escucha, don Antonio, pues tiene usted la palabra. Desde Las Palmas saludamos, digamos, el homenaje a Luis Pérez Serichón, porque, bueno, yo recuerdo primero decir que nuestro presidente, Nicasio, no puede estar en este momento presente en el acto y por eso estoy yo, digamos, sustituyéndolo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando mirábamos desde Las Palmas el movimiento de pensionistas que se había desarrollado con fuerza en Tenerife, lo mirábamos con cierta envidia, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue acercarnos a los compañeros y compañeras de Tenerife, pedirles ayuda para que nos dijeran cómo habían organizado el movimiento y cuáles eran sus estrategias y sus maneras de hacer. Recibimos ayuda inmediatamente. Tanto Ramón como Luis se acercaron a Las Palmas, vinieron aquí, vino Luis a Las Palmas y se sentó con nosotros a plantearnos cómo estaban ellos organizando el movimiento de pensionistas y de qué manera les parecía que nosotros podíamos echarle una mano. Y a partir de ahí empezamos a funcionar gracias precisamente a la ayuda de Luis, que fue quien vino a contarnos un poco cómo se habían organizado. A partir de ahí, incluso con la disponibilidad que tenía, incluso con esas dificultades respiratorias que tenían, que se les fueron haciendo cada vez más profundas, más difíciles, y empezamos a intentar organizar lo que entre todos entendimos como una cuestión complicada, que era organizar un movimiento social del ámbito de todas las islas, de todas las islas, ¿no? Que otras veces habíamos intentado y no siempre o muchas veces había cierta
dificultad, porque no sé por qué a veces los canariones y los chicharreros tenemos diferentes maneras de enfocar. Sin embargo, hemos podido ir construyendo un movimiento de pensionistas regional, con dificultades, eso sí, porque hemos tenido, como siempre, nuestros tiras y nuestros aflojas, pero que en la actualidad estamos, de alguna manera, más cohesionados. Tenemos por lo menos un embrión de un movimiento, que es el movimiento de pensionistas de Canarias, que yo creo que ya está empezando a tener, digamos, producción, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente en una serie de reivindicaciones, mantenemos nuestra lucha o nuestra movilización semanal e intentamos, evidentemente, que no se olvide el tema de las pensiones, que es un tema que si nosotros, las asociaciones de pensionistas, dejamos de pelear, dejamos de estar en la calle, pues probablemente rápidamente sea olvidado y sea pasto, digamos, de la voracidad de los privatizadores que desde luego tienen un afán tremendo por quedarse con el trozo de tarta de las pensiones que parece que les es muy apetecible. Sin embargo, gracias al movimiento que Canarias inició Luis y sus compañeros en Tenerife, y que posteriormente nos trasladaron a Las Palmas también, pues hemos podido, digamos, primero mantener viva la idea de que las pensiones son un elemento fundamental, combatir esa idea que están tratando de incorporarnos, que es la idea de que los jóvenes de hoy no van a tener pensiones en el futuro. Hemos conseguido mantener la idea de que las pensiones son un derecho que hemos conquistado entre todos y evitar que lo que ya hubiera sido, si no hubiera habido movimiento de pensionistas, lo que ya hubiera sido una mordida importante por parte de la gestión privada, por la parte especialmente de la banca, a todo lo que es el sistema público de pensión. Por eso nosotros en el movimiento de pensionistas estamos muy agradecidos a que al trabajo que hizo Luis en el inicio del movimiento de pensionistas en Gran Canaria, en el trabajo que hizo luego en esta continuidad para intentar construir y mantener una unidad regional en esta lucha, en la lucha de las pensiones, y evidentemente vamos a seguir, el legado que nos ha dejado, que no es otro que el de mantener la presión constante, primero para evitar estragos en las pensiones públicas, y segundo para ir aumentando conquistas sociales que son todavía necesarias. Ramón acaba de nombrar algunas, como son la mejora de las pensiones no contributivas y otro tipo de cuestiones por las que tenemos que seguir peleando. Así que a nosotros solo nos queda decir gracias a Luis, y gracias por el ejemplo, gracias por la disponibilidad, incluso en los momentos en los que la enfermedad le comía, digamos, prácticamente su cuerpo, ¿no? En ese sentido nos parece, pues lo que decía el hermano de Luis, me parece, y también Julián, que era uno de los imprescindibles y que su legado es imprescindible para seguir trabajando en la lucha por las pensiones. Gracias, Luis. Muchas gracias, Antonio Pérez Marrero, desde la isla de Gran Canaria, y no solo militante en los últimos años de la lucha por las pensiones, sino con muchas batallas también a las espaldas. Muchas gracias, Antonio. Y ahora pues vamos a invitar a este pequeño escenario a Elvira Olmo, que pues también es una
mujer símbolo, ¿no?, de la lucha por las pensiones, con tanta fuerza y con tanta determinación y con tanto compromiso, y nos va a traer una lectura enormemente pues valiosa, que pues el texto es del hijo de Luis Pérez Echol, que se llama Pablo Pérez Navarro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, les voy a decir las últimas palabras que hoy me ha dado Pau para todos. Dice, mi padre, mi compañero. Quería empezar con estas palabras. Y esto lo escribió él justamente hace un año. Dice, casi todo sobre mi padre. Luis Pérez Erichol, mi padre, conocido como Tato, por donde pisó. Nació en el Madrid de los finales de los 40, hijo de María de los Ángeles Erichol Aguilera y de Ángel Pérez García. No dio tiempo de conocer de los 50. Poco después sobrevolaba la isla de Tenerife a bordo de los Simpson, Auster, Bunker y Pimpers, a los que los pilotos le invitaban a subir y tomar los mandos como si en lugar de avionetas fueran bicicletas. Allí en los rodeos y en el camino largo y rodeado de sus hermanas y hermanos, Nines, Quique, Mai, Kelly, Rafa, Churri, Chispo, Javi, Chame, que en paz descanse, y Nano, transcurrió una infancia intensa y digna de una novela sobre la vieja normalidad. Dejó pronto los estudios, tras su paso por el Cabrera Pinto, y trabajaba ya en Telefónica cuando conoció a Amparo, mi madre, con quien se casó. Con ella se mudó a Barcelona para, entre otras cosas, ayudar a derribar lo que quedaba de una dictadura que la enguircía, pero que era aún tan imprecedible y peligrosa como una alimaña acorralada. Desde el 73 militó en la Liga Comunista Revolucionaria, cócteles molotov mediante, pues era de uso común en la primera línea de las manifestaciones para frenar las cargas de los grises y ganar tiempo para la retirada de una juventud que luchaba por la libertad y también, de paso, por la democracia. En paralelo, como buen militante de la Revolución Permanente, fue elegido como delegado en las comisiones obreras de Telefónica. Inició así, en la clandestinidad, una labor sindical que ya no abandonaría a lo largo de la interminable, engañosa y decepcionante transición. Muy al inicio de esta nací yo, su primer y único hijo, allá en el año 77, y apenas un par de meses después marchaba mi padre, claro, junto a Front de Aliller, el GAI de Cataluña y la propia LCR, por las Ramblas, para exigir la derogación de la infame ley de peligrosidad social. Ayudaba con ello a abrirnos paso tanto a mí, sin saberlo, como a todos los disidentes sexuales que vendrían detrás. Nostálgicos, tal vez, de la laguna, no pasaría mucho tiempo hasta que mis padres regresaron a Tenerife. Aquí mi padre prosiguió trabajando en Telefónica y militando en comisiones obreras hasta su jubilación. Como sindicalista, nunca se liberó ni aceptó ningún tipo de prebendas y siempre que pudo, les causó un grave dolor de cabeza a esos hombrecitos grises que trepan por todas las empresas a costa del esfuerzo y el sudor ajenos. Con su jubilación, su militancia se hizo más plural y más de calle, y fue una presencia habitual en espacios como Asamblea por Tenerife o el 15M. Participó también en diversos movimientos contra las vergüenzas de la corrupción y la destrucción de la isla, desde Mamotreto de las Teresitas hasta el hotel ilegal de la Tejita, y colaboró con frecuencia en luchas solo aparentemente más lejanas, como la libertad del pueblo saharaui. En tiempos más recientes fue fundador de la Plataforma para la Defensa de Pensiones Públicas de Canarias. De esta fue portavoz hasta que se le quebró la voz. Ya no le quedaban ganas de luchar por armonizar disensos para construir un mundo más justo, más habitable y más solidario. Fue también, mientras la salud se lo permitió, un gran viajero de mochila y autobús, siempre a distancia de las grandes urbes y de las grandes aglomeraciones de turistas. Aunque conoció buena parte de Europa y visitó lugares como Marruecos, Egipto o la India, prefirió siempre, como gran conservador que era, los países de habla hispana para sus largos viajes. Visitó así desde México hasta Chile, pasando por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Y entre otros lugares por donde le vieron pasar madrugador, sonriente y ligero de equipaje. Quien le conoció y le escuchó, le quiso y le respetó. Tato.
Muchas gracias, Elvira. Y ahora tenemos, a través de un vídeo grabado hace, pues creo que bastante pocas horas, desde Ecuador, pues las palabras de un compañero y gran amigo que fue y es de Luis Pérez Erichol. Nos referimos a José Manuel Castellano Gil, historiador, docente, que pues en Canarias no solo no se le brindaron muchas oportunidades, sino que más bien se le extendió una alfombra para que se marchara, ¿no? Así son algunos de los gobernantes de la cosa pública en nuestro archipiélago. Y por supuesto que en Ecuador las universidades, pues allí por donde ha pasado y por donde está en estos momentos impartiendo su magisterio José Manuel Castellano Gil, pues en fin, brilla con luz propia y con cantidad de proyectos y de en fin, tiene una habilidad especial, pero sobre todo el talento necesario para brindar oportunidades a la gente joven de aquel país, ¿no? Y pues vamos a ver y a escuchar a José Manuel cómo evoca la figura de Luis Pérez Erichol. Como la cuestión técnica se nos resiste un poquito, hemos, en fin, visto conveniente continuar el guión que los compañeros de la asociación pues nos han ofrecido y vamos entonces a pedirle a otro gran luchador de los derechos públicos, de los derechos humanos. Hoy por hoy, pues concejal de un pequeño municipio, concejal de la oposición, concejal por Izquierda Unida, Miguel Ángel Pérez, pues un luchador que por sus ideas pues también conoció la represión y la cárcel, ¿no? Y que no ha abandonado a lo largo de toda su vida pues su trayectoria, ¿no? No sé, Ana, si mejor retomamos o... Sí, vale, pues nada, ahora sí, Miguel, te subimos al escenario después. Buenas tardes con todos, les envío un abrazo inmenso desde la mitad del mundo. Ya me hubiera gustado estar ahí junto a ustedes en este acto que tributa un merecidísimo recordatorio hacia nuestro querido y gran amigo Luis Pérez Erichol, que a pesar de su partida hace un año sigue muy presente entre nosotros, especialmente por la lección de vida que nos legó, por su compromiso y lucha hacia las causas justas. Creo que la mejor ofrenda que podemos brindarle es justamente predicar con su propio ejemplo de vida, recorrer con honestidad y plantando cara diariamente a esas alimañas que representa ese consorcio empresarial depredador junto a sus monigotes politiqueros y a sus payasetes juntaletras. Olvidar a Luis es olvidar y traicionar a la sociedad. Olvidar a Luis es contribuir a las desigualdades y a la exclusión social generalizada. Olvidar a Luis es fomentar la avaricia
especuladora de unos pocos desalmados e inmorales. Olvidar a Luis es impulsar la destrucción medioambiental y la vida. Olvidar a Luis es retroceder en derechos y libertades. Olvidar a Luis es alimentar las injusticias. Olvidar a Luis es negar cualquier posibilidad y capacidad de luchar por alcanzar un buen vivir colectivo. En ese sentido, me atrevo a proponerles trabajar juntos bajo la idea de socializar en Canarias y en el mundo el referente de Luis Pérez Erichor como un símbolo y un ejemplo en la lucha por la justicia social. Hasta la victoria siempre, a pesar de las derrotas. Un abrazo inmenso para todos. Bien, pues ahora sí le pedimos a Miguel Ángel Pérez que nos acompañe hasta este atril y bueno, pues gracias por estar. La verdad es que habíamos apalabrado vía telefónica, pero bueno, desde luego, tal como se nos da la cuestión técnica, es un agradecimiento mayúsculo el que estés aquí, Miguel. Muchas gracias. Hombre, mi agradecimiento es fundamentalmente que hayan pensado que yo pudiera hacer alguna intervención. No tengo preparado evidentemente nada y todo lo que he oído ha sido importante y ha sido un retrato de lo que ha sido siempre Luis Erichol, ¿no? Para mí personalmente, para lo que yo he podido representar. Yo he sido un asistente con una cierta, no con mucha prolongación dentro de lo que es la asociación, ¿no? Pero desde sus comienzos evidentemente he estado ahí y conozco y prácticamente el impulso principal que he sentido para participar de una manera próxima, otras veces lejana por mi situación personal y tal, pues ha sido Luis, ha sido un impulsor y ha sido además una persona en la que yo me encontraba pues cuando sentía que había tenido un asentismo durante un tiempo hacia la asociación. Nunca me tropecé con ningún menosprecio, al contrario, encontraba en él incluso una ayuda, explicación, mira, lo que estamos debatiendo por aquí, por allá, allí en el banquito de la Plaza de la Candelaria o en la calle San Francisco, ¿no? Es decir, que yo lo que quiero expresar aquí es el agradecimiento como participante de la asociación, el agradecimiento como, bueno, por mi perfil, que tengo un perfil a lo mejor más político que otra cosa, por ser concejal de Unidas Puede en el Sausal, pues que además allí llevamos una iniciativa en su momento y estuvo la asociación, pues darle el máximo agradecimiento y sentirme pues totalmente agradecido, bueno, que he recibido el ejemplo de Luis y del resto de compañeros, ¿no?, de la asociación, y especialmente pues aquí porque estamos recordándolo, creo que se merece, como ya estaba anunciando Julián, pues esa otra, en unas circunstancias un poco mejores, ¿no?, hacer un acto que no solamente sea un reconocimiento de Luis tal como se lo merece, sino que también pues sirva para el debate que podemos estar teniendo con el tema de los pensionistas, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Pérez. Y ahora pues vamos a invitar al escenario a don Carlos Guilarte. Yo creo que es la savia nueva de este homenaje y desde luego pues esperanzador que gente joven como Carlos, pues bueno, empezó más joven, pero todavía sigue siendo joven y eso hay que subrayarlo también, pues en fin, amigo de Luis Pérez Erichol, y supongo que dejó también en ti una huella que, bueno, pues vamos a saber qué recuerdo tiene. Gracias. Con permiso, voy a bajarme la mascarilla. Bueno, ante todo, pues quiero agradecer a Ramón y a Julián que me invitaron para estar hoy aquí. Yo me siento muy privilegiado y muy orgulloso de estar rodeado aquí de gente tan importante.
porque no es importante quien da la cara y quien se muestra públicamente y quien aparenta notoriedad o poder, es importante quien lucha, quien da ejemplo, quien nos deja la emoción del ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que a Luis lo conocí de verdad y puedo decir que tuvimos mucha afinidad durante precisamente los días del 15M, hace ya casi 10 años, ¿no? Además tengo una anécdota con él porque recuerdo que él me dio una gran lección de humildad. Yo ahora soy muy joven, como decía, ya tengo mis años, pero me sigo considerando joven, tengo 40 años recién cumplidos además, que en ese momento, pues con 30 años, pues me sentía evidentemente parte de un movimiento y parte de muchas cosas que a mí me hacían sentir pues, muy bravo, muy combativo. Y él me dio una gran lección de humildad. Recuerdo que detuvieron a un compañero, además fue con cargos graves, por un aviso, bueno, algo raro fue que había una posibilidad incluso de que le aplicaran ley antiterrorista, ¿no? Y estábamos fuera de la comisaría de 3 de mayo, yo, Luis y una compañera. De miles de personas que participaban en las asambleas, éramos 3 los que estábamos allí. Yo recuerdo que le dije a Luis, tenemos que hacer una rueda de prensa. Yo además me encargaba, como bien saben aquí en esta casa, que por cierto también quiero agradecerles pues, que hagan este tipo de actos y que hayan seguido siendo un ejemplo vivo de resistencia. Como digo, yo era el portavoz de la asamblea 15M, que se dio a llamar así, y por tanto, vamos a hacer un comunicado de prensa, vamos a llamar a los medios, vamos a montar una para que esto se sepa. Y me dijo, no, esto hay que llevarlo de otra manera. Y yo, pero ¿cómo va a ser eso, Luis? Esto se tiene que saber. No, Carlos, hay que hacerlo de otra manera, esto no es así. Él sabía algo que yo no sabía, y era que este joven, este compañero se enfrentaba a ciertos cargos que de publicarse o de hacerse públicos podrían haber sido más contraproducentes. Pero, aunque la anécdota en sí no sea esclarecedora, pero fue la manera en la que él me hizo entender y la manera en que él llevó la situación, que a ustedes poco les voy a contar porque compartieron muchas más luchas con él, que a mí me dio una gran lección y me tocó el corazón. Y Luis, a partir de ese día, para mí, se convirtió pues, en un referente absoluto de lo que es la lucha social. Evidentemente, alguien que llevaba luchando contra la dictadura, alguien que durante esto que llamamos democracia siempre estuvo en la calle, siempre en la barricada, pues a mí se me convirtió en una figura muy cercana, porque nunca lo pude ver como alguien precisamente que se diera notoriedad, pero sí muy elevada y muy fuerte, muy vigorosa en lo que a ejemplo se refiere. Por lo tanto, estoy muy agradecido de haberle conocido y de estar aquí con todos ustedes porque para mí es muy importante. Yo escuché que se ha puesto hoy aquí varias veces la palabra imprescindible en boca de Bertolt Brecht y de su hermano y de su propio hijo. Yo realmente fue la palabra que a mí me vino cuando hace un año yo supe del fallecimiento de Luis, fue además a través de Ramón, y bueno, con todo este cariño que acabo de contarles y toda esta amistad, pues yo quise dejar mi particular forma de homenajearle, que es a través de la poesía. Compuse este poema que precisamente se titula Los imprescindibles, a la memoria de Luis Pérez Celichol. Hay quien suele decir, para consolarse, que nadie es imprescindible. Pero eso no es cierto, pues sin duda existen seres necesarios para encender el aire de la historia y convertirlo en bolas de fuego, a las que teme en gran manera el enemigo, de las causas justas, por imprevisibles y certeras. Se les reconoce de inmediato por su sonrisa sincera, como un disparo de alegría al alma, que arrebata de ternura en su profunda dignidad, reconfortando, para solidaria, quedarse por siempre en el corazón grabada. Son imprescindibles, como imprescindibles son las nubes del alicio, para que el laurel siga soñando. Necesarios, como las leyendas que acompañan a los pueblos y les dan valor cuando toca defenderse del maltrato, pues saben que las leyendas no conocen de amo. Tan indispensables son estos seres como lo son las canciones que hablan de amor y belleza, o como la mano amiga que cambia el curso de una vida con un gesto amable por inesperado. Así que cuando alguien diga eso de nadie es imprescindible,
Acuérdate de aquellos que con su mera presencia están ya creando un mundo nuevo, en donde caben todas las nubes, todos los bosques y todos los pueblos, alegres, cantando a sus héroes de leyenda, que siempre acaban sonriendo y ganando. Muchas gracias a Carlos Guilarte y a Dada Guanche, que ya me gustaría saber también la agenda de esa faceta del músico, ¿no? Bien, pues para ir, digamos, terminando esta parte, digamos, de teléfono y de escenario, pues, y luego comenzar, pues, con las voces de ustedes, ¿no? De hermanos, en el sentido más noble de la palabra, pues, de Luis Pérez Erichol, ¿no? Pues también un compañero de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, Federico Espósito, que no sé si está ya pues al teléfono. Bueno, tenemos que esperar un minutito y... Sí, a ver, que no es posible. Bueno, bueno, desde luego volver a agradecer a todos y cada uno de ustedes, de la asociación, de la defensa de las pensiones públicas, pues el que hayan querido venir. La verdad es que el hecho de ver la sala llena con el aforo, pues lógicamente restringido como manda la normativa sanitaria, pues para combatir la pandemia, pues todo hace entender que de no existir la pandemia, pues esta sala se hubiera quedado desde luego pequeñísima para las muchas personas, cientos de personas que tuvimos pues el privilegio de conocer y de querer a Luis Pérez Erichol, ¿no? Persona íntegra donde las haya y desde luego pues un patrimonio que no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Y mucho menos el olvido, mientras haya colectivos como ustedes. Bueno, pues nos dicen... Nada, pues don Federico Espósito, pues se encuentra un poquito mal y que manda pues un abrazo, un saludo cariñoso para todos y bueno, pues no podemos contar con él a través del teléfono como estaba previsto, pero bueno, si les parece, pues con el micrófono inalámbrico, pues vamos compartiendo recuerdos y emociones en un ratito, que seguro que todos ustedes tienen pues también aportaciones que vale la pena que las conozcamos y las disfrutemos, ¿no? Pues voy yo a buscar el micrófono. Oh, sí. Y bueno, pues con levantar la mano ya, venga. Rafael. Bueno, como no conozco el nombre de todos, pues si se presentan, mejor. Incluso si quieres subir al escenario. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael, aunque me conocen como Rafa. Fui compañero de Luis, Tato, como lo llaman sus amigos. ¿No te importa subir porque si no se acopla el sonido con las columnas? Nada, pues vamos a pedir que el esfuercillo de subir y desde el atril, pues así obtendremos un mejor sonido. Comienzo. Mi nombre es Rafael, aunque me conocen como Rafa. Fui compañero de Luis, Tato, como le llaman sus amigos. Yo no pude llegar a la categoría de amigo, no porque él me lo impidiera, sino porque yo no tenía esa relación de amistad, de confidencialidad, de años de convivencia y otros detalles necesarios para considerarme como tal. Soy consciente de ello. Eso no quita todo lo que disfruté mientras lo conocía. Me enamoré locamente de su forma de hacer las cosas, de su forma de analizar cualquier circunstancia,
de su razonamiento para exponer sus criterios, sin ofender ni menospreciar a nadie ni a nada. Mas no fue eso. Lo que me influyó en mí fue algo más que no sé describir con certeza. Desde aquellos momentos vengo aprendiendo y queriendo ser como él, cosa imposible, por cierto. Mi mayor lucha es querer aplicar esas enseñanzas en contra de mis propias inclinaciones un poco radicales y reflexivas, sin casi razonamiento. Muchas veces me rebelo contra la verdad de sus enseñanzas y reflexiono acerca de cómo desde sus luchas más iniciales en las que ponía su rebeldía, pudo domarse y aprender a ser el líder en el que se convirtió. Me enrabieta que se haya ido antes que yo. Él era mucho más imprescindible y me ha dejado huérfano, sin mi referente terrenal preferido. Me he rodeado de muchas y sabias personas a las que puedo acudir en busca de cualquier tipo de ayuda, con las que estaré siempre en deuda, pero si me lo permiten, él era distinto. Sí, pues, Miguel, vamos a subir al escenario mejor. ¿No te importa? Bueno, un esfuercito. Yo leeré aquí una parrafada pequeñita que escribí pues estos días y que tiene algo que ver con lo que hemos estado en cierta manera debatiendo esta noche. Esto que escribí se llama Bucle. Pretende ser un poema, pero no creo que llegue a tanto. Dice: desconfiamos de la calle. Como siempre, cuestionamos toda autoridad. Sembramos calabazas, desorden, con la esperanza vana de alcanzar un orden nuevo, una trepadora que nos diera manzana. Tiramos la piedra, nos escondimos, clandestinos nos amamos. Llegamos a pensar que el amor era revolucionario, cuando es profundamente conservador. Pero es que entonces hasta el amor estaba prohibido. Nos quedó el desencanto de las calles. Nunca asumimos el disentimiento de la gente por la que luchamos, como seguimos sin comprender que las casas sean tan grandes y las familias tan chicas. Entre tanto, nos morimos a contramar y cuesta arriba. Herencias, ONG, donaciones y un madul vacío, un saco de huesos, un bucle de arena por toda la eternidad. Bien, pues tenemos una llamada espontánea que agradecemos muchísimo y se trata del periodista que, por cierto, pues antes se citaba aquí el medio de comunicación La Casa de mi Tía, y justamente el pues hacedor de ese gran medio de comunicación, Chema Tante, pues lo tenemos al otro lado, no sé si en La Palma, porque creo que fijó su residencia en La Palma. Él, bueno, no me puedo comunicar directamente, pero vamos a escuchar su intervención en directo porque está pues al teléfono. Parece que hay un problema con el retorno. Espero no estar pisando a mi querida Carmen Delia, porque yo no oigo nada, pero espero que se me oiga bien. Yo no podía estar, se me quiebra la voz, no podía estar ausente en este momento
porque, bueno, ya se ha dicho todo de Luis, pero me van a perdonar que me autocite. Yo quiero repetir lo que dije ya también hace unos años, cuando tuvimos un muy nutrido, con mucha gente, homenaje a Luis, cuando él todavía lo teníamos con nosotros y nosotras. Y yo decía, aquí se ha hablado tantas veces de lo imprescindible, y yo, aunque estoy de acuerdo con la palabra aplicada a Luis, también quiero decir que donde quiera que él esté, estoy seguro de que él debe estar muy satisfecho de que lo que él contribuyó a formar sigue, a pesar de que Julián lo vio un poquito pesimista, escéptico al principio, pero yo sé que no, y quiero decir lo mismo que dije en aquella ocasión. Nadie sabe, ahora que el movimiento pensionista es tan potente, que está haciendo, como ha dicho también Ramón Alfonso, que está haciendo mover al sistema, está haciendo mover al poder. Nadie piensa cuando ve ese movimiento pensionista tan potente que esto se empezó en Tenerife, que esto lo empezaron Luis Pérez Erichol, Julián, Ramón, Elvira, Domingo Méndez, y que cuando empezaron, que los mirábamos, incluso hasta yo, que soy de la quinta y yo los miraba con un poquito, lo reconozco, con un poquito de escepticismo, y esa tenacidad de ellos, en las reuniones aquellas, los lunes en un banco, y ahí estaban, y dale que te pego, y luego se pusieron las camisetas amarillas, y dale, fueron a Las Palmas, como contaba el compañero de Gran Canaria, que también ayudaron ahí, pero el germen del movimiento pensionista en el Estado hay que reivindicar que empezó en Tenerife y que Luis, con estos otros compañeros y compañeras, estuvo en ese inicio. De manera que yo estoy convencido de que Luis, donde quiera que esté, está muy contento. Muchas gracias y me uno con todo cariño a este homenaje. Chao. Pues muchísimas gracias a Chema Tante y desde luego pues bueno, no nos estará escuchando tal vez por la radio, pero bueno, ese abrazo porque bueno, pues es una agradable sorpresa escuchar su voz en este acto, ¿no? Pues les vamos a pedir que se animen y vayan subiendo al escenario, más intervenciones, seguro que para recordar a Luis, pues, no sé, domingo, sí, vamos, venga al escenario, esto es como en la escuelita cuando éramos niños de 7, 8 años. Estamos un poquito en recursos humanos, ya estamos muy limitados, ¿no? De tener, digamos, un equipo técnico, pues no pasaría esto y les pasaríamos el micrófono, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Yo realmente no tenía previsto ninguna intervención y por consiguiente voy a improvisar y malamente, ¿no? Pero quería referirme a algunas cuestiones que quizá en ese afán de recordar la figura de la persona se olvidan y que tienen una importancia muy grande. Como decía su hijo, Pau, y como algún otro se ha referido, parece que alguno aquí, Luis empezó su actividad como luchador a final de los años 60 y 70 y en los principios de los 70, tanto aquí en un principio como luego en Cataluña. Y en Cataluña, en Barcelona, fue miembro de una, en la clandestinidad de comisiones obreras y de la célula clandestina de militantes de la LCR que trabajaban dentro de Telefónica. Y también su hijo cita lo de ir con los cócteles molotov y estas cosas a las manifestaciones. Es decir, pertenece a la generación de finales del franquismo, de principio de la democracia, los que lucharon no simplemente por la democracia y la libertad, sino por el socialismo y la libertad. Esa gente, los que sobrevivieron al desencanto, a esta mal llamada transición, cuando se jubilan, buena parte de ellos, son los que empiezan a crear, aquí en Tenerife en primer lugar, los que empiezan a crear el movimiento de pensionistas, precisamente porque nunca admitieron el discurso de la transición, ni nunca admitieron que el capital pudiera hacerse con, por ejemplo, con el sistema de pensiones, con todo lo público que han ido privatizando hasta ahora. Eso me parece que es un elemento fundamental para entender el papel que jugó como cohesionador, habiendo sido dirigente sindical en comisiones obreras,
como cohesionador de un grupo que procedía en buena medida de la lucha sindical y que ya jubilados continuamos con esto. Yo creo que es un elemento fundamental para darse cuenta también lo que ha sido COESPE en estos últimos años, que él fue un animador fundamental en su creación. COESPE, buena parte de los miembros digamos, representativos de COESPE proceden también de las luchas sindicales de los años 60, 70, y son los que mantienen una tradición, una continuidad de esa lucha del movimiento obrero por conseguir no solamente las libertades políticas, formales y todo esto, sino conseguir que lo común esté al servicio de todos y que no sea privatizado y convertido en algo más que contribuye a la acumulación de capital. Y eso quiero que quede meridianamente claro no solamente los méritos personales, sino el espacio en que surge la persona y con qué se rodea y cómo logra precisamente cohesionar a un grupo que va aumentando y creando también una nueva forma de entender que desde la posición de jubilado hay que continuar con una lucha por impedir financiero como que se vaya devaluando por la vía de lo que se está haciendo ahora precisamente con los gobiernos que ha habido de la transición hasta ahora. Se ha continuado permanentemente haciendo lo mismo, en la vía de ir disminuyendo la aportación del capital, ir disminuyendo la aportación del empresariado continuamente mediante bonificaciones, creación de empleo bonificada en las cotizaciones a la Seguridad Social, para realmente bajar el coste de la mano de obra. De lo que se trata es de conseguir que cada mes sea esta más barata y además lo que quede para pensiones, que en buena medida se convierta en un fondo privado que utiliza este mismo capital desde los fondos de pensiones para especular con él. Y esta es la vía que se está siguiendo y esta es la vía que se quiere imponer ahora, después de las recomendaciones del Pacto de Toledo, después de que antes del 19 se rechazase porque no hubo mayoría suficiente para admitir esas recomendaciones y que, por desgracia, después de la formación del último gobierno sí que se han aceptado, y es este último gobierno, más progresista de la historia de España, por lo visto, el que está llevando adelante una propuesta, un acuerdo que se ha firmado con los agentes sociales, es decir, con el señor Garamendi, el otro que no me acuerdo cómo se llama, de la pequeña y mediana empresa, más los dos dirigentes de las grandes centrales sindicales. Se ha firmado un acuerdo que significa que en alguna medida se mantiene el IPC, pero no porque venga de este acuerdo, sino porque se impuso previamente por el movimiento de pensionistas, y realmente se han olvidado de buena parte de las reivindicaciones que se siguen defendiendo y que seguiremos defendiendo. Y entre otras cosas, lo que defendemos ahora es que se haga una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para demostrar que es falso, por completo falso, que no haya fondos y que no se pueda continuar con el sistema de distribución como se está planteando hasta ahora, y que se quiera además de eso privatizar o reducir, como dijo oportunamente. Creo que fuese una confusión, no fue lo más oportuno que pudo decir el señor Escrivá, que aunque se va a mantener el IPC, dice, los que vengan ahora, los que sean que nacieron en los años 60, principios de los 70, los que se van a jubilar en los próximos años, que sepan que van a tener que reducir un poco su pensión. Es decir, eso del IPC va a haber que ver cómo lo miden para que no siga subiendo. Primera cuestión. Segunda cuestión, esta gente lo que está planteando, lo que va a plantear en una segunda etapa, es la necesidad de crear fondos privados de pensiones y transferir una parte del dinero que está yendo hoy al sistema público, transferirlo hacia fondos privados. Eso es lo que nos espera dentro de pocos meses. Por eso es tan importante que la manifestación convocada para el 16 de octubre, o la concertación en Madrid convocada para el 16 de octubre por COESPE y por otras organizaciones de pensionistas, tenga el apoyo en todo el Estado, y que aquí en Canarias hagamos un esfuerzo para aparecer, no en Madrid, por supuesto, que no seremos capaces de ir hasta ahí, buena parte de los que aquí estamos, o de la gente que está dispuesta a moverse, para que aquí hagamos una movilización importante y masiva en la defensa del sistema público de pensiones, las reivindicaciones pendientes, que fundamentalmente son mantener el IPC, aumentar las pensiones mínimas, acabar con la brecha de género y garantizar que nunca jamás el sistema de pensiones será puesto en cuestión por ningún poder que llegue en este país. Yo pienso que la consigna que mantiene la COESPE de gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, hay que mantener a toda costa y tener en cuenta que los gobiernos de la derecha, el señor Rajoy y compañía, han hecho una reforma, la de 2013, que ha consistido fundamentalmente en meter lo del factor de revalorización anual de 0,25 a la miseria, 0,25%, y meter el factor de sostenibilidad, que es que cada pocos años, sobre la base de que pretendidamente, supuestamente, aumenta la esperanza de vida, hemos de reducir
digamos, la cuantía de la pensión para que ninguna generación cobre más que la anterior, que sería eso exactamente lo que vienen a contar. Todo eso es mentira, toda esa es la fórmula para intentar convencer de que realmente el sistema público de pensiones no se puede mantener. Se puede mantener. Y eso se puede mantener únicamente si somos capaces de defenderlo, aparte de que realmente se puede mantener con los recursos disponibles. Y por eso quiero acabar diciendo, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gracias. Muchas gracias, Domingo. ¿Quién sube al escenario? No sé si Monse, González, Lugo, pues también un referente, nos gustaría escucharte y también pues seguro que supiste de la personalidad de Luis Pérez Erichol. ¿Te animas a subir, Monse? Bueno, es que estamos, las voces de las mujeres esta noche estamos un poquito Elvira ha sido la gran voz de las mujeres, aunque leyera el texto de Pau. Elvira es una representación magnífica y mi relación con Pau, voy a hablar de cosas que son distintas. Pau y yo somos coetáneos. Yo voy a cumplir 72 y si él viviera tendría 73. O sea, teníamos la misma edad prácticamente, deambulábamos por la laguna y bueno, había cosas curiosas entre nosotros. Yo era una mujer de izquierdas ya, yo con la edad que tengo, pues mi relación con la militancia política son 59 años. Era casi una niña. Y Pau era un chico que procedía pues de una familia también militante, pero pues de las personas vinculadas a la OAC y tal. Y él fue luego un hombre que se fue acercando al campo de la izquierda, concretamente a la Liga Comunista Revolucionaria, y nos conocíamos, hablábamos y tal y cual, pero no era una relación de íntima amistad. La relación mayor que tuve con Luis, y me gustaría explicarla ahora, porque es una relación importante en la medida que revela que no todo el mundo se burocratiza, fue en Comisiones Obreras. Él fue responsable de organización en Tenerife y Marichu Fernández en Las Palmas, que Marichu lo recordaba siempre rodeado de una nube de humo. Él era un hombre que se incorporaba al trabajo todos los días a las 9 en punto de la mañana, que jamás se permitió cosas tales como la liberación. Yo no estoy en contra de la liberación, pero sí creo que debe de exigirse un control al uso de horas, etcétera, etcétera. Y era uno de esos personajes imprescindibles, pero fundamentalmente porque era un hombre ejemplar, y además se marchó con el tiempo cumplido. En alguna ocasión, coincidiendo con congresos o intervenciones que duraban pues 2 o 3 días y tal, y donde alegábamos y se decía pues de todo, decía que no se podía uno eternizar en puestos, en cargos, en cuestiones relacionadas con la propia representatividad, porque eso hegemonizaba, digamos, la forma de pensar, y realmente, por ejemplo, las estructuras sindicales hoy hay que verlas con lupa, Y me hacen, por ejemplo, recordar unas palabras de Fernando Sagaceta, que le dijo a Julián en un mitin en La Palma. Yo estaba recuperándome una intervención quirúrgica, hablamos por teléfono y me saludó, y entonces le pregunté a Julián, ¿y qué tal está Fernando? Y dice, Fernando muy bien, era la caída de la Unión Soviética. Sí, Fernando está muy bien, alegre como siempre, ilusionado, y entonces decía que bueno, que lo que había ocurrido era que se había burocratizado todo un proceso político, entonces se habían estancado cosas. Bueno, esto es una frivolidad en relación a todo lo que se puede decir del proceso, pero que era una manera innovadora de ver el mundo del sindicalismo, es decir, la capacidad de renovación, de integrar a nueva gente, de marcharte, y que luego, por ejemplo, yo misma lo he practicado en mi militancia en sitios, es decir, o sea, no me he eternizado en el movimiento feminista, ni en el sindical, ni en nada, estoy en todo, y además lo que reivindico ahora es mi posición de vieja
de vieja disidente, que es afortunadamente lo que soy, una vieja disidente, que estoy en un sitio, que voy con mi nieto, que voy con mi otro viejo, que aparte de ir a muchas manifestaciones, ahora también vamos a muchas consultas médicas, pero bueno, el asunto es que aquí estamos personas que conocimos a Luis, que compartimos con Luis. Yo sí tuve con él una cierta amistad y él tenía una relación muy cordial con mi nieto, que desde chico era un niño muy inquieto y tal, ahora está con 15 años pues pensando en otras historias y tal, probablemente más interesantes. Pero bueno, la figura de Luis yo creo que sí es irrepetible porque sobre todo era la figura de una persona que transmitía serenidad. O sea, yo no lo vi nunca embroncado, por supuesto que se cabreaba, tenía sus filias, sus fobias, en fin, tampoco se trata de convertir la figura de Luis en algo angélico y extraordinario, sino en la de un hombre normal, perfectamente coherente, con todas sus cuestiones personales y políticas perfectamente integradas, y luego tenía unas características personales seductoras. O sea, es difícil encontrar a un militante o a una militante con esa capacidad de sentarse, de atender, de enrollarse, y luego era un tipo pues divertido, simpático y tal y cual. Yo no puedo sino hablar muy bien de él. La relación de los últimos años fue intensa, muy afable, muy entrañable, y vamos, creo que era un hombre que dinamizaba y sobre todo neutralizaba en el núcleo de iniciador de lo que es el movimiento de pensiones de Tenerife, digamos, la figura que podía hacer girar posiciones contrarias y no enfrentarlas de manera brutal. En esa medida creo que se le echa en falta, es decir, esa gente con capacidad de conciliar posiciones contrarias sin estar viéndolas como una cesión y tal, o una rendición política y tal, es gente absolutamente necesaria. Yo no tengo esas características. Soy una persona que, bueno, pues que me cuesta y tal y cual moderar cosas y tal. Tampoco soy nada importante dentro del movimiento de pensionistas, pero la historia personal de Tato es una historia extraordinaria porque a su actitud política, a su bonhomía, unía una serie de factores personales por los que había sido bendecido y además él los cultivó siempre, que fue la afabilidad, la cortesía y la capacidad de entendimiento, que es una cuestión muy difícil de asumir. Pues muchísimas gracias, Monse González Lugo, y una compañera que, sí, ¿tienes tu nombre? Nuria. Nuria, que sube a la atril. Es que estamos también grabando el audiovisual, ¿no? Entonces, por eso es tan importante pues subir a la pequeña tarima. Y bueno, pues escuchamos a Nuria. Me van a permitir que me quite esto, porque no sé si se me oye. Bueno, yo quería sobre todo hablar de Luis, y bueno, que a pesar de que ya hace un año, creo que todos nos emociona mucho y somos tantos los que queremos tanto a Luis, ¿no? A Serichol, a Tato, que tanta gente lo conocía por ese nombre. Yo solamente quiero resaltar un par de cuestiones de su personalidad. En primer lugar, su escucha. Yo creo que es bastante importante el gran ejemplo que daba Luis a la hora de escuchar. Siempre escuchaba, fuera quien le hablase. Estuviésemos en un sitio, en otro, en una manifestación, en la calle, en una cena, en los miles de debates y de historietas políticas o lo que fuera. Y yo creo que esa escucha es algo que deberíamos todos tener como gran tesoro, porque a mí desde luego me conmueve mucho que todo lo que él sabía escuchar y atender. Entonces, también quería decir, entre muchas otras cosas, que Serichol tenía una gran capacidad de comunicación.
en el sentido de que no es tan fácil que uno sepa sintetizar para cualquier persona que se le acercase, fuera periodista, fuera alguien de las asociaciones, de tal, para explicarle con sencillez y con simplicidad todas cosas que son tan difíciles como contar toda la trayectoria de la lucha por las pensiones. El Pacto de Toledo, no sé qué, no sé cuánto, contado en 5 minutos con toda claridad. Yo conozco a periodistas que decían que encontrarse con Luis Erichor era un auténtico lujazo, porque era un crack, porque lo explicaba todo perfectamente, conciso, concreto, objetivo, y eso también es una enseñanza. Quiero agradecer, además, que se haya hecho un homenaje a Luis cuando estaba vivito y coleando en este centro querido por todos, porque me parece que es importante que ese tipo de homenajes, premios o como se quiera decir, nos juntemos, porque eso aúna. Nos juntemos cuando la gente todavía está viva, porque es alegre, porque es comunicado, porque hay que hacerlo y crea relatos, y un relato que no tiene que ver con el de después de los fallecimientos, que parece que todos estamos muy sentidos, estamos dolidos, es más triste, se puede exagerar o no, pero suena de otra manera, y yo creo que el homenaje que se hizo aquí con el premio que le dieron a Luis Erichol es algo que yo les pido, vamos, les suplico que se haga con tanta otra gente, algunos aquí presentes, algunas aquí presentes, porque creo que eso aúna y es importante. Es importante que se haga mientras la gente todavía está, porque es más alegre y porque tiene bastante gracia. Bueno, yo quiero decir también, como todos ustedes ya han dicho, la importancia de la persistencia, del ejemplo de persistencia y de constancia, todos los días, toda la vida. Quiero resaltar también la gran disponibilidad que se gastaba Luis. Luis lo podía mandar un WhatsApp, un email, una llamada que te iba a contestar siempre rapidísimamente. Una enorme cortesía, una enorme escucha, como ya estaba diciendo, y una disponibilidad que era de una generosidad enorme, pero puntual, educada y perfecta para que las cosas siguieran su curso, funcionase la lucha. Yo he hablado con gente de diferentes... Aquel día, ¿no? El día del homenaje de barrios, de asociaciones variopintas y tal, y desde el más zumbeta al más crítico, al más cerebral, todos pensábamos que realmente el gran ejemplo que daba Luis de ser objetivo, de ser cordial, de explicar las cosas con objetividad, sin fanatismo, con las cosas bien estudiadas, sabiendo perfectamente qué es lo que estaba diciendo, sabiendo cómo lo tenía que decir para poder transmitirlo. Como decía otro periodista, decía, es un crack porque solamente empiezo a hablar con él, ya me da un titular. Rapidito, contaba las cosas como se tienen que contar, para que no haya malentendidos y la lucha, la enorme lucha que se gastó Luis toda su vida en muy diferentes luchas, perdonen la redundancia. En cualquier caso, toda esta manera de ser de Luis, esta claridad, esta racionalidad, venía curiosamente emparejada con su gran apretón de manos, con su cordialidad, con sus fotos y con la manera que tenía él de estar con todos. Y a mí me parece que hay que hablar de Luis, y yo sé que él fue fundador de la asociación, perdonen que no estoy un poco nerviosa, que no me gusta nunca hablar, Miguel Ángel lo puede saber, que yo nunca hablo en público, pero hoy no quería callarme. Yo creo que Luis hemos heredado de él, por transmisión sencilla, una enseñanza enorme. La escucha, la certeza, la constancia y el nunca dejar atrás las cosas por cansancio, sino seguir y seguir y seguir. Agradezco también que algunas personas que aquí han estado hablando no hablasen de Luis, pero sí de su lucha, porque también es lo que él quisiera, que en vez de hablar de él, hablásemos de que la lucha continúa y de que es importante seguir hacia adelante para toda esta cuestión que todos queremos, ¿no? Que es el reparto y la justicia. Quiero terminar diciendo otra vez que me gustaría mucho que el centro
hiciera otros homenajes a otras personas mientras están aquí vivitas y coleando, porque a mí me pareció totalmente precioso que tuviésemos aquella oportunidad, que no cabíamos aquí de gente que estábamos, me dijeron que yo iba a hablar y tal, y digo, no, yo voy a hablar yo, si ha hablado ya todo el mundo, y hoy no me quería quedar con las ganas. Y creo que se podría hacer, yo lo pido, lo solicito, y así que lo suplico, que se haga en vida de la gente ese tipo de premios, rememoranza, en que nos juntamos, nos aunamos y podemos estar. Por último, quiero contarles muy brevemente un cuento de esos que se cuentan desde hace 2000 o 3000 años, pero no se lo voy a contar completo, porque lo importante es el mientras tanto. Hay, como siempre dicen en todos los cuentos, una criatura de 9, 10 años o 8, una niña, un niño, que va solo por un camino y que por algún azar es la primera vez que llega tarde, que se oscurece y que tiene miedo. Y entonces va caminando por su camino a casa, pero todo ya le parece muy raro. Ya no sabe cómo hacer, pero sigue para adelante y sigue para adelante. Y entonces oscurece, ya no reconoce dónde están las cosas, pero sigue para adelante y entonces empieza a canturrear, tararea. Hay un tarareo y esa música primera, que puede ser silbar, puede ser susurrar, puede ser esa música de cuando uno está solo, por primera vez, sabiendo que los peligros y la vida ya no era lo que uno pensaba, sino para adelante, para mí es claramente la música de la vida que he heredado de Luis Pérez Serichol. Gracias. Bueno, pues qué hermosas palabras y qué hermoso cuento de Nuria Hervás. Y me atrevería a pedirle, pues no sé si Marisa se nos animará a subir a la tarima. Están rebeldes hoy, ¿eh? Y Javier Hernández, que es todo también un símbolo de muchas luchas y que últimamente pues hay no sé si una lucha, pero sí una batalla importante ganada en Valle Seco. Javier, ¿te subirías a evocar pues a esa personalidad de Serichol, de Luis Pérez Serichol? Sí, a la tarima, sí, a la tarima. Es que está la cámara para que te veamos. Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo veía a Luis cuando lo veía en todas partes, ¿no? En todas las luchas. Ahí estaba con su cámara fotográfica, callado, apoyando. Y yo no lo conocía, ¿no? Digo, ¿y quién es este hombre que está en todas partes con esta generosidad y con este apoyo, ¿no? Y entonces, pues, me acerqué a él, lo conocimos, lo conocí y seguimos compartiendo todo esto, ¿no? Yo creo que, bueno, en estos días, en la lucha de la playa Valle Seco, pues, como decía una compañera, es mejor que aprobar la reválida, es esto, porque la hemos aprobado mucha gente, ¿no? Entonces aquí, si yo miro, todos ustedes han estado y han hecho una participación directa en la lucha de Valle Seco. Y por lo tanto debemos celebrar, porque a veces con la velocidad, con el agobio, con la batalla siguiente, no tenemos tiempo para pararnos y celebrarlo. Pues yo creo que estamos de celebración, ¿no? De celebración porque se ha puesto la primera piedra de un espacio en el litoral para todos, ¿no? Y ya te digo, es decir que, bueno, estamos en Radio San Borondón, y el Centro de la Cultura Popular, que ha participado durante mucho tiempo y de forma directa en la playa Valle Seco, pues preparaba y ponía bueno, toda la infraestructura para el desarrollo de las asambleas en la placita, ¿no? También aquí varias veces hubo debates sobre Valle Seco. Y bueno, y
Yo me acuerdo que el último debate aquí terminamos, bueno, sí, me voy a comprometer un poco. En una de las luchas, bueno, la lucha de Ligraza, ¿no? Al final, como decía Monse el otro día, ¿no? Terminó en una fiesta, mejor, 2 fiestas, porque se cogió carrerilla y hubo 2 fiestas preciosas, ¿sabes? Esas cosas de que la fiesta como una cosa que el pueblo se da a sí mismo, ¿no? Y allí estaban los burgaos cerca y salió un arroz caldoso magnífico, ¿no? Y había una compañera que le gustaba mucho el arroz caldoso, ¿no? Y empezó a comer arroz caldoso y el cocinero dice, ¿dónde me trajiste a esta? ¿De dónde salió? Y una vez aquí en Radio San Borondón, con ese debate, estaba esta compañera y dice, y salió un arroz caldoso magnífico, pero no solo eso, dice, ¿y los postres? Y entonces aquí había un grupo de compañeros que estábamos con esa, ¿no? De hecho le pusimos un nombrete, ¿no? Como Palmero y tal. Y se armó, hubo una risa aquí, un cómplice, por lo del arroz caldoso y los postres, ¿no? Pues yo quiero que le demos las copas por el avance de Valle Seco, que es un avance compartido, de Radio San Borondón, y de Luis, que también estuvo un montón de acciones de eso, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo creo que podemos ir terminando. No sé si Nazario te quiere subir al escenario, ¿no? Porque Nazario está también de cameraman. Y bueno, no sé, César, si... Julián, además, adelante, sí. Bueno, yo me refería al principio a que este acto, a este homenaje, no es más que un precedente del homenaje que queremos celebrar en la segunda semana de octubre, en la segunda quincena de octubre, coincidiendo con el aniversario de la creación de la plataforma de profesiones públicas, y que ahora se llama, que es la asociación. Queremos hacer un homenaje en torno a la figura de Luis, pero sin estar exclusivamente dedicados a la figura de Luis. A Luis eso no le hubiera gustado, ¿entiendes? Esa geografía, considerarle una persona por encima de las demás, era una persona normal y corriente, solo que tenía ciertas cualidades que las empleaba bien. Entonces lo que vamos a dedicar, sobre todo, basándonos en la figura de Luis como referencia, digamos, es a tratar de relanzar, a tratar de unificar otra vez a la asociación y a tratar de convertirla en lo que Luis decía en esas reflexiones que leyó Ramón, ¿no? En lo que fue originariamente y en un convulsivo social, que sirva para esto. Vamos a recordar también la historia de la asociación, vamos a hacer, pues, en fin, hay muchos proyectos. Vamos incluso a abrir un WhatsApp para que la gente que tenga proyectos y que tenga ideas, pues que participe, ¿no? ¿Entiendes? Gente de la asociación, pero gente también de fuera, vamos. ¿Entiendes? Y entonces en ese proyecto pues tenemos ya pensado hacer, pues, mesas redondas, debates sobre el tema de las pensiones, sobre la situación actual, traer a gente de fuera, traer a economistas o cosas así, como hemos hecho en otras ocasiones. También hacer pues una exposición fotográfica de las manifestaciones, de las actividades, de las cosas que hemos realizado a lo largo desde el año 2013 hasta ahora, y también una exposición de documentos, en fin. Eso es lo que se nos ha ocurrido hasta ahora, pero seguro que si todos nos ponemos en esto se nos ocurren cosas mejores, ¿entiendes? Y más posibles de hacer, y con más enseñanza para esto, y que más sirva para eso, para relanzar la asociación, que fue la obra de Luis y de todos nosotros al mismo tiempo, ¿entiendes? Y como decía Luis en esas reflexiones que le dio Ramón, él también aspiraba porque esas reflexiones fueron escritas en junio del año pasado,
cuando ya él conocía que estaba enfermo, ya conocía que, en fin, que se iba a morir, y sin embargo tuvo el valor y tuvo la visión de futuro suficiente para decir lo que pensaba sobre eso, y lo dijo claramente. La asociación en esos momentos estaba pasando un bache, y él aspiraba a que se superara, y nos estaba pidiendo eso. A aquella que le interesa le voy a mandar el documento para que pueda leerlo bien, ¿no? ¿Entiendes? Y a eso aspiramos precisamente a hacer con ese homenaje, ¿entiendes? Que sirva de referencia y que sirva de inicio de una nueva etapa de la Asociación para las Pensiones Públicas. Bueno, yo creo que no sé si no hay nada más que decir. Hasta la vista. Nos veremos en octubre, ¿eh? Ese aplauso para Luis Pérez Erichol. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.